Ok, compañeros, ya estamos en grabación de nuestra primera sesión del módulo de coordinación de transportes para este segundo ciclo del presente semestre. Vamos a realizar el día de hoy nuestra introducción al módulo, con todas las consideraciones que siempre trabajamos al principio de cada uno de ellos. Afortunadamente, pues con ustedes venimos ya de varios módulos previos, entonces ya nos conocemos, ya el tema de presentación pues lo podemos hacer muy rápido, la parte de los lineamientos ya la conocen muy bien, nos enfocaremos entonces en hacer la concertación del compromiso académico para este módulo, ver un poco los contenidos que vamos a tener allí en plataforma, la distribución en plataforma, que ustedes también pues ya conocen cuál es la forma de trabajar que yo tengo en la plataforma y trataremos de dar inicio a algunos temas del módulo el día de hoy. Vamos a ver qué tanto nos rinde. Tengamos en cuenta pues que estos son solamente 2 horas, este módulo de 6:30 a 8:30. Entonces pues trataremos de que nos rinda bastante el tiempo. De nuevo les agradezco a todos por la puntualidad. Dimos la espera correspondiente para tener la gran mayoría de conexiones. Aquí estamos en este momento con 2, 4, 5 compañeros, 6 compañeros de un grupo de 9 compañeros. Entonces, vamos a proceder con la toma de asistencia. Como ya ustedes saben, les voy a compartir pantalla para que el proceso sea transparente para todos. Y una vez tomemos la asistencia, iniciamos con los temas a tocar el día de hoy. Estamos viendo ahí la pantalla de Odín, muchachos. Sí, señor. Perfecto, entonces, bueno, ya saben ustedes cuál es el proceso. Agradezco que me confirmen ya sea por el audio o por el chat para que quede el registro correspondiente en grabación. Michael Bastidas. Gracias, Presente, Michael. profe. Daniel Betancourt. Presente, Gracias, profe. Daniel. Daniel Felipe Castañeda. Todavía no está en conexión. Leison González. Gracias, Presente, Leison. profe. Diego Guevara. Presente, profe. Gracias, Diego. Jonathan Herrera. Presente, profe. Ok, gracias, Jonathan. Carlos Jiménez. Presente, profe. Ok, gracias. Y aún no tenemos al compañero Alejandro Restrepo ni al compañero Andrés Villa, que informó problemas de conexión. Esperemos que se puedan conectar en los próximos minutos. Vamos a dejar esto abierto por el momento, a ver si tenemos alguna novedad. Bueno, muchachos, vamos entonces a nuestra plataforma. Ya les voy a mostrar aquí la plataforma. Estaba haciendo la verificación de que todos estuvieran debidamente matriculados. Aquí se encuentran todos matriculados en el módulo, para que por favor recuerden la utilización del mismo. Vamos por aquí entonces a nuestros contenidos. Bueno, ya ustedes conocen un poco de cómo entregamos la información en módulos o en plataforma, por lo menos pues como yo lo manejo. Saben que encontramos entonces aquí un pequeño mensaje introductorio, encontramos los objetivos y competencias que esperamos alcanzar. Los lineamientos que, como les decía hace un momento, ustedes ya los conocen, ya saben cuáles son estas consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo de cada módulo, los parámetros de evaluación que los tocamos ahora en la concertación, nuestro plan de aula o la hoja de ruta que tenemos para este módulo, ya ahora la revisamos rápidamente. La concertación del compromiso académico, que lo vamos a hacer también en un momento, nuestro módulo de coordinación de transporte, nuestra guía de temas. Aquí lo tenemos, ahora lo vamos a desarrollar un poco, creo que lo vamos a alcanzar a desarrollar por lo menos en la parte introductoria, el microcurrículo, resumen de todo lo que vamos a validar el día de hoy. Mis datos, ustedes ya lo conocen, ya los tienen, estamos activos en esa parte. Podemos obviar la parte de presentación, que ya
todos me conocen muy bien. Nuestros foros de inicio, foro de presentación y foro de consultas, ya vamos a revisarlos también. Sesión número 1 de hoy, 8 de octubre. Esperamos entonces hacer, pues el tema de presentación lo podemos dar ya por resuelto. Vamos a hacer la socialización del cronograma, concertar el compromiso académico. Esta parte del conocimiento empresarial, pues supongo que todo continúa igual. No debe de haber ninguna novedad, me imagino, eso espero, que todos estemos laborando en este momento. Y trataremos de dar inicio a nuestros temas de módulo. Ya saben que siempre van a encontrar aquí en los lineamientos de cada sesión el link para que se puedan conectar si de pronto no reciben la información por correo electrónico o por el grupo de WhatsApp. Ya vamos a hablar del grupo también. El área de recursos donde vamos a tener todos los videos y de cada una de las sesiones y herramientas adicionales. Y el área de actividades, pues que ya ustedes saben a qué se refiere esta área con respecto a las actividades que vamos dejando semana a semana y relacionada directamente con la parte de seguimiento o la nota de seguimiento al final de nuestro módulo. Vamos entonces a revisar rápidamente el plan de aula. Nos enfocaremos aquí en este plan de aula en la parte de fechas para que tengamos claro fecha de inicio y fecha de finalización. Vamos a ampliar esto un poco más para que todos vean. Espero que alcancen a ver allí. Competencias no vamos a tocar, ahorita lo tocamos en la parte introductoria. Recordemos entonces que estamos iniciando hoy 8 de octubre y estimamos finalizar 26 de noviembre. 8 sesiones de forma corrida, los días jueves no tenemos inconvenientes de festivos, entonces no tenemos que pensar en cómo reponer horas. Recuerden, jueves de 6:30 a 8:30, son 2 horas solamente para estas sesiones. Esperamos pues que nos rinda bastante. Encuentran allí en la parte izquierda de sus pantallas los temas que esperamos abarcar en el desarrollo del módulo de coordinación de transportes. Todos ellos pues enfocados a cada una de las sesiones. La idea es que no omitamos ninguno de ellos. Saben cómo trabajo yo basado en el módulo que nos entrega la universidad y que tratamos de darle cabida a todos los temas que allí tenemos y adicional a eso, pues traer algunas propuestas adicionales desde el punto de vista de actualidad, de experiencias y demás, con el ánimo de complementar muy bien la información. Allí lo tenemos pues establecido, esto para que ustedes lo tengan muy en cuenta y que de pronto, si en algún momento lo pueden revisar para que validen que los temas efectivamente se están trabajando de buena forma, pues allí tienen esta posibilidad. Esperamos pues que, como les digo, poder abarcar todos los temas durante estas 8 sesiones. También encuentran un poco de bibliografía o webgrafía que pueden utilizar. El enfoque de este módulo pues obviamente nos lleva a utilizar plataformas o portales como Mintransporte o como la Supertransporte, nuestras revistas especializadas o diarios especializados y también aquí algo de autores también especializados como Valles Romero, en el tema de logística y transporte multimodal que también tocaremos dentro de nuestro módulo. Esto es el plan de aula, ya ustedes lo conocen como siempre, no creo que haya ninguna inquietud aquí en este punto y queda en los recursos de nuestra plataforma para que ustedes lo puedan consultar cuando así lo determinen. Vamos ahora a hablar de... ¿tienen alguna inquietud con respecto al plan de aula? Supongo que no, muchachos, todo debe estar ok. Todo bien, profe. Perfecto. Vamos a hablar de la concertación del compromiso académico. Rápidamente también, pues les traigo como siempre unas fechas propuestas, las actividades también propuestas. Ya ustedes más o menos conocen mi metodología. Entonces vamos a validar rápidamente fechas, qué les parece a ustedes, si consideran que se debe hacer algún cambio. Y validaremos datos de contacto que hasta donde
verifiqué la información, pues creo que todo está actualizado, teniendo en cuenta pues que el ciclo pasado también nos vimos en otro módulo, entonces tomé la información de allí. Ya verificaremos eso en un momento. Y validaremos también en este punto la creación de nuestro grupo de WhatsApp con la colaboración, espero, del compañero Diego Guevara, que hasta donde creería yo lo que podemos hacer es modificar el grupo que teníamos para el módulo anterior, de pronto sacar a los compañeros que ya no están en este grupo y actualizar el nombre del grupo y listo, para que quede mucho más sencillo esa labor. ¿Te parece, Diego? Listo, profe, de una, no hay problema. Listo, ahorita hablamos de eso entonces. Permítanme, que por aquí me estaban solicitando ingresos. Sí, señores. El compañero Daniel Castañeda se está uniendo a la sesión. Vamos a actualizar aquí también. Le damos la bienvenida a Daniel Castañeda. ¿Nos escuchas, Daniel? Sí, señor, claro. Perfecto, listo, Dani, bienvenido. Gracias ahí por la conexión. Apenas estábamos dando aquí inicio. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, compañeros, ya actualizamos aquí a Daniel. Solamente tenemos novedad con Alejandro Restrepo y Andrés Villa. Esperemos que se puedan conectar. Volvemos entonces aquí a la concertación del compromiso académico. Voy a poner esto un poco más grande para que todos veamos. Ahí están los datos pues, de nuestro curso de asignatura Coordinación de Transportes. Fecha de concertación el día de hoy, jornada noche. Y aquí vamos con nuestras propuestas. Fechas propuestas entonces, muchachos. Tenemos aquí para cada uno de los parciales unas fechas propuestas y las actividades que ustedes ya conocen para todo el tema de seguimiento. Los porcentajes también ustedes ya los tienen muy claros. 25% cada uno de los parciales iniciales, primer y segundo parcial, 20% tercer parcial y 30% las notas de seguimiento. Esperamos entonces darle manejo de forma virtual, como lo venimos haciendo, o de forma a través de estas herramientas TICS, y pues apoyados en la plataforma Moodle, que es nuestra herramienta principal de trabajo. Fechas, muchachos, tenemos 22 de octubre para nuestro primer parcial. Les recuerdo la dinámica. 22 de octubre sería nuestra tercera sesión. Estimaríamos entonces habilitar la prueba virtual después de esa sesión. Una vez la finalicemos, quedaría habilitada la plataforma, en la plataforma la prueba virtual, y con un tiempo disponible, como siempre les lo hemos manejado, unos días de disponibilidad, un único intento y un tiempo establecido para la prueba. Allí estaríamos evaluando nuestras 3 primeras sesiones hasta el 22 de octubre. ¿Estamos bien ahí, muchachos? ¿Bien esa fecha? ¿Quieren que lo trabajemos de pronto para el 29? ¿Cómo la ven? ¿Ya de pronto han concretado otras fechas? Que no se les cruce también con sus otros módulos. Profe, no, yo creo que pues por mí está bien así. Ok, Jonathan, ¿qué nos dicen los demás compañeros? Vamos a ver si nos están hablando por aquí en el chat. Carlos nos dice que igual. Perfecto. Sí, profe, no hay ningún problema. Gracias, Daniel. Profe, no hay problema, sí está bien. Listo, Michael, perfecto. Sí, profe, no hay problema. Listo, Daniel, gracias. Leison también está de acuerdo, perfecto. Todos estamos de acuerdo, bueno, al menos la mayoría. Ya por tema de mayoría aquí tomamos la decisión entonces, 22 de octubre, fecha para primer prueba virtual. Ya saben pues la dinámica que venimos trabajando. Segunda fecha propuesta, 12 de noviembre. Estaríamos hablando de que trabajaríamos otras 3 sesiones. Sesión del 29 de octubre, 5 de noviembre y 12 de noviembre inclusive para nuestro segundo corte. Misma metodología, habilitamos prueba virtual después de la sesión del 12, es decir, de nuestra sexta sesión. Y la metodología de prueba virtual que ya la conocen.
Estaríamos evaluando 3 sesiones más. Y de una vez les reporto pues la fecha propuesta y obviamente la fecha disponible para el tercer parcial o prueba virtual. 26 de noviembre, que sería nuestra última sesión, con el ánimo también de que en esta sesión ya hayamos abarcado la totalidad de los temas. En caso tal de que no lo hayamos hecho, pues utilizaremos esa sesión para finalizarlos y para realizar la prueba final. Si ya hemos terminado temas en ese momento, pues la utilizaremos solamente para la prueba virtual durante el transcurso de la sesión, como lo hemos venido trabajando en los otros módulos. ¿Estaríamos de acuerdo ahí con esa parte, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Creo que todos... Aprobado, aprobado. Aprobado, nos dice Diego, perfecto. Creo que todos estaríamos de acuerdo. Manejaríamos un promedio de 3 sesiones para los 2 primeros parciales y los últimos temas a abarcar allí en el último parcial. Recordemos pues que temas que vamos evaluando, temas que ya quedan listos y no volvemos a evaluar, para tranquilidad de ustedes también y para un mejor desarrollo del módulo. Y en la parte de seguimiento, muchachos, en la parte de seguimiento, a diferencia de nuestro módulo anterior, de nuestro módulo del ciclo anterior, aquí no trabajaremos un desarrollo durante todo el módulo o un proyecto o pequeño proyecto como lo trabajamos en el módulo anterior. Aquí nos vamos a enfocar un poco más en el tema de foros, en el tema de debates, algunos talleres que solicitaremos allí en el transcurso de estas 8 sesiones. Importante la realización de cada uno de ellos para que no afectemos esa nota del 30% que pesa bastante sobre la nota final. Igual ustedes saben pues que no ponemos una gran cantidad de trabajos o mucha complejidad en los trabajos, son trabajos que están propuestos para el desarrollo de los temas que estamos viendo. Y obviamente pues también en la parte de actualidad con los foros y debates que acostumbramos a hacer y que ayudan bastante también al entendimiento de estos temas. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces aquí tendríamos nuestra concertación, compañeros. Primer prueba virtual, 22 de octubre o habilitada desde 22 de octubre. Segunda prueba virtual, habilitada desde 12 de noviembre. Y última prueba virtual, 26 de noviembre, que es nuestra última sesión. Y las actividades allí propuestas para el desarrollo durante todo el ciclo y correspondientes a la nota de seguimiento. Vamos con la actualización de datos, que creo que todo está ok porque tomé la información de nuestro módulo anterior. Para no enredarme con los datos que de pronto nos manda la universidad, que en algún momento pueden estar desactualizados o con datos adicionales. Entonces, creería que estamos ok con los números telefónicos. No sé si alguien tuvo algún cambio de número en los últimos días, pero creería que todos estamos ok. Me confirman, muchachos, si estaríamos todos aquí con los datos ok. Sí, profe. En el Betancur está bien. Listo. Ok, profe. Listo, muchachos. Ok, bueno, entonces esperaríamos que todos estemos allí debidamente actualizados. Sí, profe. Listo, perfecto. Estamos también los 9 compañeros que están en el listado. No creo que haya ninguno adicional. Y representante del grupo, entonces me imagino también que continúa el compañero Diego. Sí, Listo, profe, profe, sí. hágale. No hay problema. Listo. Diego Guevara, entonces, pues Diego, lo que te solicitaba hace un momento, la parte del tema del grupo, de nuestro grupo de WhatsApp. Si quieres, pues si prefieres, si te queda más fácil, haces la modificación del grupo que teníamos para el módulo anterior.
O si quieres crear un grupo completamente nuevo, pues también es completamente viable. Entonces, sí te solicito la ayuda con esa parte y la otra ayuda que te solicito es el tema de la firma en este documento. Ya cuando terminemos la sesión del día de hoy, te lo envío al correo, tal cual como lo hicimos con el módulo anterior, para que cuando tengas la oportunidad me lo devuelvas con la firma digital y ya yo me encargo de subirlo debidamente a la plataforma. ¿Listo, Diego? Listo, profe, hágale una. Perfecto. Listo, muchachos. Rápido, entonces, este tema también de la concertación del compromiso académico. Como les digo, la ventaja que tenemos en este momento es que ya venimos en trabajo desde módulos previos, entonces se hace mucho más ágil esta parte. Vamos entonces a hablar, ya tocamos plan de aula, ya tocamos concertación del compromiso académico. No creo que tengamos que ver el tema de lineamientos, muchachos, ustedes ya los conocen, ya los hablamos también en el módulo anterior, la parte de la puntualidad al inicio y al final, el estar revisando la plataforma constantemente, la utilización de los canales de comunicación que tenemos establecidos, correo electrónico, la misma plataforma, el grupo de WhatsApp, que ya quedará actualizado también. El tema de las inasistencias, ya saben también cuál es el manejo cuando se les presente ese inconveniente. Les reitero entonces la posibilidad de ver estas sesiones de forma o en diferido, allí con los videos que quedan alojados tanto aquí en la plataforma como en el canal institucional y el correspondiente reporte de la visualización, ¿sí? Para que no tengamos inconvenientes con eso. De pronto también los compañeros que no alcanzan a llegar 6:30 o 6:40 porque el horario laboral se extiende o porque tienen alguna situación puntual y de pronto ingresan un poco más tarde o se tienen que ausentar antes de finalizar la sesión, pues ya saben que esa pequeña parte, esos minutos que queden pendientes, también los pueden validar allí en el video. Listo, muchachos, para que no obviemos esa parte, ya ustedes la conocían, pero pues es importante que la reiteremos y que ustedes estén en conocimiento de esto. El resto de lineamientos, yo sé que ustedes ya los conocen y están al tanto de ellos. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos entonces a hablar de estos dos foros rápidamente. Ya ustedes el foro de presentación lo conocen, ya saben hacia qué está enfocado. Aquí vamos a manejar la parte de presentación de cada uno de ustedes. Ya los Danieles nos colaboraron. Los demás compañeros les solicito por favor que realicemos este pequeño ejercicio. Esto no les va a quitar más de 2 minutos. Más que una presentación, porque obviamente ya nos conocemos, es poder nosotros desde la universidad validar que efectivamente todos están haciendo utilización de la plataforma. Entonces, allí, por favor, les solicito que puedan hacer este ejercicio. Tienen disponible el foro para hacer su presentación hasta el día martes. ¿Listo? Si no lo quieren hacer ahora, en el transcurso del resto de la semana o el fin de semana, cuando tengan más tiempo y estén ya enfocados en toda la parte académica, lo pueden hacer. No hay ningún problema para que no lo vayan a omitir, por favor. Y el foro de consultas para el desarrollo del módulo, pues ya ustedes también conocen cuál es el objetivo de este foro. La idea es que se pueda utilizar en el sentido en que si tienen alguna inquietud, alguna duda, pregunta, observación o aporte adicional, que quieran que todos conozcamos, pues lo pueden hacer a través de este foro de consultas y allí estaremos dándole utilización también. Sin embargo, en esta ocasión la universidad nos ha pedido o nos ha hecho una solicitud con respecto a una pequeña evaluación de diagnóstico de conocimientos previos. De pronto ustedes recordarán que yo siempre lo hago al inicio de cada módulo, pero de forma oral, de pronto un poco más dinámico, hablando con ustedes, preguntándole
algunas cosas puntuales antes de iniciar nuestro módulo, con el ánimo de identificar un poco y de hacer un pequeño diagnóstico de cómo estamos en esa parte de conocimientos previos. Sin embargo, la universidad en este caso nos solicita ya una evidencia un poco más contundente. No quiere decir que la otra no fuera válida, sino que nos solicitan ahora una evidencia un poco más contundente, y por ese motivo he alojado aquí en este foro este pequeño tema que ven ustedes acá en pantalla. Se llama Evaluación Previa, Diagnóstico, Conocimientos. Lo que vamos a hacer aquí en este punto es que ustedes ingresen a la plataforma, puedan realizar o desarrollar 4 preguntas muy sencillas y muy cortas desde sus conocimientos previos. Aquí no vamos a ir a buscar nada en Google, ni a preguntarle a San Google que todo lo sabe, no. Sus conocimientos previos. Si lo tienen, perfecto. Si no, pues me colocan ahí, no aplica, no lo sé, profe, no tengo conocimiento, en fin. No hay ningún problema. Esto es solamente para un diagnóstico, pero sí necesitamos que se desarrolle esta actividad. Esto no les va a tomar más de 10 minutos, muchachos. Les voy a explicar cómo sería, cómo vamos a realizar esta actividad, y les doy los 10 minutos para que lo podamos realizar. Entonces, como les decía, van a ingresar, me voy a volver aquí a la parte inicial de nuestra plataforma para explicarles el paso a paso. Estamos entonces aquí en la parte introductoria, el área de recursos. Aquí tenemos recursos iniciales, donde están lo que ya hemos desarrollado, y al final de esos recursos y antes de la sesión de hoy, encontramos los 2 foros, el de presentación y el de consultas. El de presentación ya lo expliqué, damos clic allí en foro de consultas. Él nos muestra esta pantalla entonces, donde ustedes tienen la oportunidad de añadir un nuevo tema cuando así lo prefieran. Recuerden que esto está abierto durante todo el módulo. Está abierto hasta el 26 de noviembre, ¿sí? Y en este caso, pues tenemos este primer tema. Le damos clic acá en evaluación previa, diagnóstico de conocimientos, y él les va a desplegar este foro. 4 preguntas sencillas, muchachos. 4 preguntas donde se les solicita a ustedes un pequeño desarrollo desde los conocimientos previos. Vamos entonces a desarrollar esas 4 preguntas, muchachos. ¿Cuáles son? ¿Por qué es importante el transporte para el desarrollo de un país? Sencillo, lo que se les ocurra, lo que se les venga a la mente, lo que ustedes consideren que es relevante y que genere importancia. ¿A través de qué genera importancia o que por qué es relevante el transporte para el desarrollo de un país? Segunda pregunta, ¿consideraría usted que el proceso de transporte puede afectar la cadena de suministro de una empresa? Ya todos conocemos qué es la cadena de suministro, pues ya ustedes van muy adelante en el tema de los desarrollos de contenidos de su carrera, entonces deben de tener muy claro qué es la cadena de suministro. Y en este caso, entonces, la pregunta es si ustedes consideran que el proceso de transporte puede afectar esa cadena de suministro en las empresas. Tercera pregunta, se les solicita aquí también otra pequeña respuesta desde sus conocimientos previos. Diferente a la infraestructura vial, ¿qué cree usted que le falta al desarrollo del transporte en Colombia? Ya sabemos que el tema de infraestructura vial, eso no es una novedad, esto es de conocimiento general, que hay un tema de infraestructura vial complicado y creo que también lo hemos hablado en los diferentes módulos. Pero allí, diferente a lo del tema de infraestructura, ¿qué cree usted que le hace falta a cada uno de ustedes? ¿Qué le hace falta al desarrollo del transporte en Colombia? Y por último, las expectativas del módulo. Entonces, una ñapa ahí, las expectativas de ustedes, de cada uno de ustedes con este módulo. Entiendo que varios de ustedes están involucrados directamente con la parte de transportes, entonces supongo que hay unas muy buenas expectativas en este módulo. Entonces vamos a sacar esos 10 minutos, muchachos. Ustedes le deben de dar aquí en la parte de responder, la parte inferior derecha de sus pantallas, allí en plataforma. Le dan responder y él les abre el cuadro de texto donde ustedes hacen su aporte y le dan enviar. Entonces son las 7:11, muchachos, 7:21, 7:22, mientras van haciendo el proceso.
y hacemos una pequeña socialización de esas respuestas antes de dar inicio ya a nuestros contenidos como tal. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro este pequeño ejercicio inicial? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces les Sí, voy a dar los 10 minutos. Quedo aquí pendiente. Cualquier inquietud que tengan me la dejan saber y van enviando sus respuestas, por favor. Muchas gracias, muchachos.
¿Cómo vamos, compañeros? Bien, profe, bien, ahí le estamos haciendo. Ok, bueno, vamos a dar unos minuticos más. Todavía no me ha llegado ningún reporte de finalización. Vamos a dar unos minuticos más.
Bueno, muchachos, ya tenemos aquí una buena cantidad de aportes. Muchas gracias a los que ya alcanzaron a enviar su respuesta. Los demás, por favor, terminen de hacerlo mientras vamos a hacer una pequeña socialización aquí, un par de respuestas a ver qué podemos encontrar. Les vuelvo a compartir aquí la pantalla. Ok, entonces en nuestro pequeño ejercicio de diagnóstico de conocimientos, vamos a poder identificar aquí cómo están ustedes, cómo está el grupo en cuanto a algunos conocimientos previos, muy sencillos. Vamos a socializar aquí un par de respuestas y luego vamos con los contenidos de nuestro módulo. Me voy a permitir leer por aquí, a ver, de lo último que llegó, el compañero, aquí tenemos Jonathan, Daniel, Daniel quedó 2 veces. Bueno, le damos a Daniel ya que quedó aquí 2 veces. ¿Qué nos dice Daniel Castañeda? Para la primera pregunta, desde el punto de vista logístico es muy importante, estamos hablando de la importancia del transporte en el desarrollo de un país. Desde el punto de vista logístico es muy importante porque es el método más eficiente de hacer intercambio de bienes, de tal forma que potencie su desarrollo, así aportando a la economía, que es uno de los métodos más influyentes para verse reflejado. ¿Correcto? El transporte, entonces, por ser ese medio o método más eficiente para el intercambio de mercancías en este caso, o de bienes, como nos lo dice aquí Daniel, efectivamente se vuelve relevante en el desarrollo económico del país, no solamente de las regiones, sino del país como tal. Y a mayor incremento en el desarrollo del transporte, mejor posicionamiento económico de un país a nivel mundial. Hagamos un paralelo con las grandes potencias. ¿Qué vemos en sus sistemas de transporte? Alta tecnificación, muy buenas vías, posibilidades de desarrollo innumerables, capacidades de movimiento de carga muy buenas y obviamente posicionan a los países en un estatus logístico y económico importante. Entonces ya vamos identificando, y aquí con la colaboración de Daniel podemos ir identificando que el transporte es bastante relevante en el desarrollo de los países. Segundo, en la parte de la consideración del transporte y qué tanto puede afectar la cadena de suministro. Creo que el transporte en una empresa es el factor más influyente. Una falla en este podría ocasionar importantes sumas de pérdidas, ya sea de productos como también de dinero. Al igual que lograr un buen desarrollo de dicha problemática, se obtendría una optimización beneficiosa. Correcto, el transporte es un proceso que hace parte de las cadenas de suministro. ¿Sí? Está inmerso en la cadena de suministro y hace parte de todos los procesos, tanto en la parte de abastecimiento, que necesitamos el transporte para trasladar los bienes o las materias primas que necesitamos en nuestro proceso. Necesitamos del transporte para la distribución de los productos, materias primas, si vendemos materias primas, productos terminados, comercialización y demás, necesitamos del transporte. E incluso para movimientos internos dentro de los mismos procesos que tengamos en las empresas, necesitamos del transporte. Entonces allí se hace muy relevante este proceso, es uno de los eslabones de la cadena de suministro y efectivamente, como nos lo dice Daniel, cualquier desviación que encontramos allí en el transporte puede afectar tanto positiva como negativamente una cadena de suministro, ¿sí? Si está bien desarrollado, si está bien enfocado el proceso, si está optimizado, si se optimizan los recursos, obviamente el impacto es muy positivo y genera un diferenciador, genera una ventaja competitiva frente a los demás. Pero si hay muchas desviaciones, si constantemente se presentan desviaciones en ese proceso, se presentan inconvenientes de tipo logístico, de tipo costos, fletes, extrafletes, mala optimización de la configuración del transporte, deficiencia en los ruteos, en fin, también encontramos entonces esa afectación negativa y que fácilmente puede sacar a una empresa del mercado. ¿Qué le falta
al desarrollo del transporte en el país, a diferencia del tema de infraestructura vial, nos dice Daniel. Falta más tecnología para tener mejores resultados, entregas oportunas, entregas en buenas condiciones. Otro tema que no pasa desapercibido es el estado de ciertos tipos de transporte, especial es el terrestre. Listo, nos toca entonces varios temas aquí, Daniel. Uno, la parte de resultados. Resultados que me parecen muy relevante. Cuando hablamos de esos resultados, nos enfocamos entonces a esas oportunidades, como la entrega oportuna, oportunidades que se generan en las condiciones de entrega, en el conocimiento que debe de tener el operador de transporte sobre mi negocio. Esto es muy importante también tenerlo claro, que no solamente el transporte es aquel que me puede trasladar la mercancía de un punto A a un punto B. El operador de transporte es aquel que conoce también mi negocio, que ya se vuelve un aliado estratégico y no solamente es el que me transporta la mercancía de un lado a otro, sino que además transporta mi producto, transporta mi imagen, transporta mi idea de negocio, transporta un beneficio como tal para un cliente. Hay que verlo más desde ese punto, ¿sí? No ver el transporte como un proceso más dentro de la cadena logística o de la cadena de suministro, sino como una parte relevante dentro de la misma. Eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de este módulo. Expectativas. Son muy buenas las sensaciones, nos dice Daniel. Ciertas tutorías por parte del docente han sido muy beneficiosas para el aprendizaje. Muchas gracias por eso. En el tema de transportes, es muy importante para el desarrollo de muchas empresas. También se verá reflejado en el aprendizaje propio. Eso esperamos, Daniel, que se puedan entregar unos muy buenos conceptos. Vamos a leer otro compañero por acá, a ver si de pronto ya nos llegaron más o si no leemos uno de las que ya tengamos. Y por aquí nos llegaron ya más consideraciones. Leamos esta última que fue la de Michael. Con respecto a la primera pregunta, el transporte es un elemento clave dentro del desarrollo de un país, ya que permite la movilización de cualquier tipo de mercancías, pequeñas, medianas y grandes empresas. Todas ellas utilizan el transporte correcto para la comercialización, como nos dice aquí Michael. Por ello requieren de un transporte, un elemento que lo lleve a su destino final, esos bienes. Esta compra y venta para las empresas implica hacer pagos de tributos al Estado que son recaudados con el fin de invertir en el desarrollo del país en muchos aspectos. Aquí tocamos muchos temas, o Michael nos toca muchos temas, como la parte de la movilización, la utilización de las diferentes empresas o diferentes tipos de empresas. Aquí, como nos dice Michael, no solamente esto es un tema de las grandes empresas o las que tienen un músculo financiero para poder tener su flota propia de transportes. También aquellas pequeñas empresas que necesitan de los operadores logísticos, algunos 1PL que solamente nos ofrecen el servicio de transporte, u otros 2PL, 3PL que nos agrupan toda una cantidad de servicios, incluido el transporte. Y allí esas empresas entonces también se benefician de ese buen desarrollo en la parte de la coordinación de transportes, en la parte de la optimización de esos recursos, la utilización de recursos de un tercero para el beneficio de mi negocio como tal. Allí hay que tener en cuenta toda esta parte, toda esta cadena que se va generando, que no solamente es propia de cada una de las empresas de su negocio, sino que hace parte de toda la cadena de suministro. También nos habla de la parte un poco acerca del comercio internacional y la influencia del transporte en él. Aquí haciendo pues como una pequeña conjetura dentro de lo último que nos dice Michael, con el tema de compra y venta y el pago de tributos al Estado. Entonces, el transporte terrestre o el transporte como tal, porque estamos hablando no solo de transporte terrestre, sino que hablamos de transporte en general, como el marítimo y como el aéreo, también se vuelve relevante en el desarrollo económico cuando estamos hablando del comercio internacional y del comercio exterior, y cuando hablamos de esa distribución física internacional, donde intervienen diferentes modos de transporte y medios de transporte. Allí entonces se hace muy relevante también poder coordinar de la mejor forma y establecer cuáles son los elementos de transporte que son benéficos para mi negocio, que son benéficos para mi empresa o para mi proceso logístico, si estamos dentro de la gestión logística, somos encargados de esa parte o se nos determina ser responsables de la parte de la coordinación de transportes, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional,
si la empresa o la compañía tiene también algún tipo de relaciones con otros proveedores en el exterior, pues allí también es relevante conocer entonces cuándo es más benéfico un transporte para mí o no, cuándo es más benéfico el transporte marítimo o el aéreo, cuándo tengo que utilizar el transporte terrestre o cuándo tengo que comenzar a combinar estos modos de transporte, hablando ya de transporte multimodal. Entonces allí también vamos a intentar desarrollar un poco estos temas. En la segunda pregunta, Michael, ¿qué nos dice? Considero que sí, aquí estamos hablando de la importancia del transporte en la cadena de suministro. Considera que sí, ya que si no se tiene claro el proceso del transporte dentro de la logística de una empresa, posiblemente se encuentren fallas tales como inconsistencia en la coordinación de rutas, entregas a destiempo, incumplimientos de despachos, retraso en las rutas que generan sobrecostos. Y más allá del tema de sobrecostos, como nos dice aquí claramente Michael, y está muy bien enfocado en todas esas desviaciones que nos genera la falta de coordinación de transporte, de cualquiera de los medios de transporte, hay un tema más relevante aún que los mismos sobrecostos, y es la imagen de la empresa. ¿Cómo nos está viendo entonces el mercado? Cuando la función de transporte, que es de las principales del negocio, está siendo mal trabajada, está siendo mal gestionada, está siendo mal coordinada. Entregamos, como nos dice aquí Michael, fuera de los tiempos, no cumplimos con las mallas de entrega, no cumplimos con los horarios establecidos, los despachos siempre llegan incompletos o en malas condiciones. Pues ahí la imagen de la empresa es la que se está viendo afectada, más allá de esos sobrecostos que obviamente también se están generando, pero es la imagen de la empresa. ¿Cómo nos conocen a nosotros en el mercado? Generalmente nos conocen por quien entrega el producto. Y pues si la parte de transporte no está bien coordinada, no está bien gestionada, nos estarían conociendo de mala forma y estaríamos entregando una imagen que no es la que esperamos entregar. ¿Qué le hace falta al país en cuanto al desarrollo del transporte diferente a las vías? Considerar e ir descontinuando elementos de transporte que generan mucha contaminación en el ambiente. Muy bien. Un control más intensivo en la movilización e ingreso de mercancías y cargas ilegales dentro del territorio nacional. Eso también hace parte del tema de transporte. Allí es muy importante que las entidades de control generen este tipo de controles, no solamente para el tema de chatarrización, que es lo que nos habla aquí Michael, con el tema de la chatarrización, de esos modelos antiguos de transporte y demás. Más allá de eso, son las políticas que se tienen para la parte de la chatarrización y los, entre comillas, subsidios que se entregan por hacer este proceso. Y que de pronto las agremiaciones de transportadores pues nunca han estado como de acuerdo con esa parte, porque se estima que la vida útil de esos vehículos puede ser mucho más larga, pero eso tiene pues unas complicaciones ahí que ya vamos a ir desarrollando también. Muy importante el aporte de Michael. Expectativas, deseo interpretar de la mejor manera la importancia del transporte en las empresas y cómo influye en ellas. Esperaremos entonces poder entregar esos buenos conceptos para que ustedes identifiquen esa parte. Ya validaré las demás respuestas, muchachos, y pues con esto generaré un buen diagnóstico y tratar de enfocar muy bien también la metodología de desarrollo de estos temas. Muchas gracias a todos por la participación. Vamos a volver aquí a nuestra parte inicial, parte introductoria de nuestra plataforma. Realizada entonces este pequeño diagnóstico, muchachos, se puede identificar que aquí hay un muy buen conocimiento de la parte de transportes. Directa o indirectamente estaremos allí involucrados o están ustedes involucrados. ¿Alguien nos iba a hablar, perdón? ¿No? Ok. Les decía que entonces en esta parte de transporte, directa o indirectamente estamos allí involucrados, ¿sí? Tenemos cierto conocimiento de esa parte, ya sea desde el punto de vista laboral, en su entorno laboral en este momento, o porque en algún momento lo trabajaron así, pero ya tenemos un pequeño conocimiento. Dicho eso, entonces vamos a entrar a hacer nuestra pequeña introducción.
vamos a hablar de los objetivos y competencias que esperamos alcanzar. Y creo que de pronto alcanzamos a tocar por lo menos la parte introductoria en el módulo. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Hay alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? No, profe, vamos bien. No, profe, todo muy claro. Listo, perfecto. Vamos entonces a continuar acá con nuestra parte introductoria. Les dejo aquí una pequeña contextualización muy corta, muy concreta también con respecto a lo que es la logística de transporte o la coordinación de transporte, como la quieran ustedes nombrar. E indicamos que se ha convertido entonces en parte fundamental de la estrategia de la empresa. Aquí ya ni siquiera es la estrategia logística, ni la estrategia del área de despachos, ni la estrategia del área de entregas, ni de la logística de distribución. Aquí es de la estrategia de la empresa. La estrategia de la empresa hablando de su cadena de suministros, de cómo va a establecer esa cadena, esa integración de posibles cadenas con otros elementos importantes u otros actores importantes dentro de su negocio, como son los proveedores, o como son sus distribuidores, llámense mayoristas, minoristas, detallistas, como lo quieran trabajar, pero que comienzan a ser parte integral de una cadena de suministros. Allí entonces el transporte ya no es una isla allí y que de pronto el encargado es solamente el tercero que me presta el servicio. No sé si de pronto a Carlos, con su experiencia allí en la empresa, le haya pasado en algún momento o haya identificado en algún momento que cuentan o que alguno de sus clientes o solicitantes de servicio de pronto descargan tanta responsabilidad en la función que ustedes muy bien desempeñan, que ya entonces a veces el problema no es ni siquiera de la empresa, sino que es de la empresa transportadora. Supongo que eso te ha pasado, Carlos, o has identificado eso allí en tu empresa. Sí, profe, yo creo que pues en las empresas digamos que manejan esa parte mal manejada, porque también hay empresas que manejan muy bien esta parte de logística y comprenden. Y cuando yo digo mal manejadas, porque no conocen muy a detalle de pronto el movimiento de las unidades. Entonces, por ejemplo, pasan cosas como prometer tiempos de entrega que no son fáciles de cumplir o que no están dentro del cumplimiento de la promesa pues que se le hace a los clientes. Por ejemplo, una población a mucha distancia en la que nosotros ofertamos un tiempo de, por decir algo, 4 días, pero el cliente le vende el producto a su destinatario diciéndole que mañana le entregamos. Entonces oferta algo que no vamos a cumplir y eso demuestra completamente el desconocimiento del tarifario, el desconocimiento de los tiempos de entrega. Entonces ahí pues hay grandes fallas en ese tipo de empresas pues que no manejan muy bien esa parte. Muchas gracias, Carlos, por ese aporte. Con eso identificamos, muchachos, que la estrategia de la empresa, para ir aquí como en estricto orden de lo que dejamos aquí en esta pequeña contextualización, la estrategia de la empresa no está planteada hacia ese enfoque de cadena de suministro. Está de pronto planteada un poco más hacia la necesidad de vender y vender y vender, que es una estrategia, no digamos que es la más recomendada, pero es una estrategia que plantean las empresas en ocasiones. Nuestro objetivo es vender y sacar producto y para eso utilizamos entonces 3, 4, 5 empresas transportadoras y la que primero me cumple y la que primero me entrega o la que más barato me cobre, independiente de cuánto se demoren, si entregaron rápido, si entregaron tarde, si entregaron con conocimiento de producto o no, si le entregaron al cliente que eran. Hay muchas empresas que trabajan así, es nuestra realidad. Pero hacia donde debemos enfocarnos nosotros como gestores logísticos es que si tenemos la posibilidad de estar inmersos en esa gestión del transporte o de forma indirecta, estamos en otra área de la empresa, pero conocemos un poco del desarrollo del transporte, qué se le puede aportar, qué se le puede mejorar a la gestión de transporte dentro de la compañía, dentro de la organización, pues podamos hacerlo, ¿sí? Lo que buscamos de pronto un poco con este módulo. Allí entonces encontramos que el transporte debe de estar ligado a esa estrategia de la empresa.
No lo podemos dejar a un lado, no lo podemos dejar como una isla o como una responsabilidad netamente del operador que me presta el servicio. Sí, como nos decía Carlos, hay empresas que son muy organizadas, hay organizaciones que ya tienen claro esta parte de la logística de transporte y su importancia dentro de la cadena de suministro y le dan la relevancia que le tienen que dar, incluso un área exclusiva y enfocada solamente en la parte de transporte. Ah, que utilizan un tercero, sí, claro, porque no todas las empresas tienen el músculo financiero para tener una flota propia y también para hacer todo el control y gestión de una flota propia, ¿sí? Tener 4, 5, 6 vehículos propios que los tengo que hacer rendir, que los tengo que optimizar, que los tengo que controlar, además del tema de mantenimiento, revisiones, responsabilidades civiles, sociales, todo es un tema muy complejo. Entonces, para eso están los especialistas, pero yo, como especialista en mi empresa, en mi negocio, en mi gestión, pues debo ayudar y debo trabajar en conjunto con ese especialista en la gestión de transporte. Y ahí se va entonces trabajando un poco más el concepto de la cadena de suministro como tal. Aquí nos complementa la introducción, dado que suele ser el elemento individual con mayor ponderación en el consolidado de los costos. En nuestro caso, en el caso colombiano, sabemos que los costos de transporte son demasiado altos y siempre van a ser el mayor porcentaje del costo logístico de las empresas. Entre transporte y las empresas que suelen manejar mucho inventario, entre transporte y el costo de inventario está más o menos el 80-70% del costo logístico total de una empresa. ¿Sí? Por los altos costos de transporte que tenemos actualmente en Colombia y que se han venido trabajando así durante mucho tiempo y seguramente van a seguir así durante mucho tiempo, pero debemos trabajar con eso, debemos conocer esa parte. Entonces, por tal motivo, por ese costo tan alto, ese costo logístico tan alto que tiene este proceso de transporte, pues con mayor razón debemos hacer una muy buena gestión del proceso de transporte como tal. Y no solamente transporte terrestre, vuelvo y lo digo, mirar otras opciones, transporte marítimo, transporte aéreo, ojo, transporte fluvial, transporte férreo. Ya podemos hablar de eso. Ya es una realidad que tenemos vías férreas un poco más desarrolladas, no lo que esperamos, pero ya hay vías férreas más desarrolladas y se vienen más proyectos de desarrollo de vías férreas, vías fluviales también un poco más adaptadas a lo que requieren algunos sectores como tal. Entonces ya es un panorama un poco más amplio y que tenemos que ir visualizando a futuro. También en el tema de la logística internacional, como les decía ahora, los diferentes modelos de transporte o medios de transporte o modos de transporte, tenemos que tenerlos en cuenta. Deben ser o comenzar a ser relevantes. A ver, la globalización no es un tema nuevo. El comercio internacional no es un tema nuevo. ¿Sí? Entonces, allí nuestra función desde el punto de vista logístico es en determinado momento también identificar, bueno, ¿a dónde está la competitividad de mi empresa? Si actualmente tengo algunos proveedores o tengo algunos clientes en el exterior y estoy moviendo mi mercancía de estas formas, a través de vía aérea o vía marítima, o si son mercados aquí cercanos como los países hermanos, son Ecuador, Venezuela, entonces el transporte terrestre, cómo lo estoy optimizando, cómo estoy trabajando esta parte. Eso lo tengo que comenzar a identificar, porque sigue siendo transporte independiente del modo o medio que estemos utilizando. Y allí también debe haber una gestión y debe haber una optimización. Objetivos que esperamos alcanzar. Bueno, que ustedes conozcan y reconozcan todos los conceptos, elementos de la gestión del transporte. ¿Sí? Ya muy seguramente están familiarizados con muchos de estos conceptos. También conocer un poco de esa normativa exigente o que existe actualmente para el transporte de mercancías. Objetivos específicos, manejar el concepto de la logística, ¿sí? La importancia de la misma, por eso les hacía la pregunta en el conocimiento previo, ¿qué tan importante es el transporte para el desarrollo de un país? Entonces, conocer un poco esa importancia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico, obviamente,
para una organización y para el mismo país o para la misma región. Identificar un poco mejor los tipos y modos de transporte que tenemos actualmente. Por eso les hablaba ahora también del tema férreo y del tema fluvial, que ya es una realidad que los tenemos que incluir allí en nuestro portafolio. Reconocer los beneficios del transporte multimodal, muy poco utilizado. ¿Ha crecido su utilización en los últimos años? Sí, claro que sí, pero sigue siendo muy poco utilizado. Podemos explotar un poco más esta parte. Y reconocer los diferentes documentos contractuales utilizados en el transporte de mercancías. Esto, más que todo, enfocado a la parte del transporte internacional de mercancías y los documentos de transporte que se utilizan allí, como el Bill of Lading o el BL, como se conoce de pronto en el argot logístico, el BL o Bill of Lading, que es el documento de transporte marítimo y que además es un documento título valor. La guía aérea cuando estamos hablando de transporte aéreo, la carta aporte internacional, la carta aporte terrestre y diferentes documentos que podemos encontrar allí y que vamos a tratar de identificar también en el desarrollo del módulo. Nuestras competencias a alcanzar, pues muy relacionadas con los objetivos también y con el enfoque principal de nuestro módulo. Tratar de comprender la utilidad y aplicabilidad del transporte en cualquiera de sus modos y medios. Obviamente enfocado hacia la logística de la empresa, hacia esa estrategia que diseña la empresa y que debe estar incluido la parte de transporte. Tener algún tipo de razonamiento para generar estrategias, ¿sí? Estrategias que permitan que el recurso de transporte utilizado, sea propio, sea a través de los terceros, esté bien optimizado, ¿sí? Y esté enfocado o enlazado con las cadenas de suministro que yo utilice, con las cadenas de suministro de mi proveedor, las de mi distribuidor, incluso los movimientos internos cuando así aplique, también los debo administrar muy bien y gestionar muy bien. Capacidad para plantear escenarios creativos e innovadores. Esto en la parte de, bueno, ¿y qué más puedo hacer con lo que tengo montado de transporte? Con mi logística de transporte. Listo, es que ya todo está inventado. Es que mi logística de transporte ya está inventada. Sé que tengo la necesidad de distribuir mi producto a nivel nacional, entonces sé que tengo que utilizar por lo menos 3 empresas de transporte, algunas de ellas enfocadas en la parte de movilización de masivos, otra en el tema de paqueteo, o si alguna me presenta los servicios en conjunto, pues mucho mejor porque menos me extiendo en proveedores de servicio, entonces, pero voy identificando esa parte. Algunos se me maneje entregas locales, mensajería, última milla, bueno, ¿cómo voy planteando esos escenarios y qué puedo ir cambiando, qué puedo ir generando? ¿Sí? Innovación, muchachos. ¿Y qué me genera la innovación? Me genera valor agregado. ¿Y qué me genera el valor agregado? Ventajas competitivas. ¿Y qué me genera la ventaja competitiva? Pues una imagen superlativa en el mercado. ¿Sí? Hago lo que nadie más puede hacer o lo que los otros difícilmente pueden alcanzar. Pero ¿cómo lo hago? A través de esos escenarios creativos e innovadores, pensando un poco más allá de lo que realmente ya está establecido y es lo mismo de lo mismo, que puede estar muy bien manejado, no quiere decir que como se está siendo mal planteado, puede que esté muy bien, pero podemos hacer algo más, podemos hacer algo diferente que nos permita entonces ser competitivos y ser diferenciados en el mercado. Competencias específicas, pues aplicar cada uno de estos conceptos, la tipología de los transportes, los modelos utilizados y tratarlo de aplicar a las estrategias de la empresa, como les decía ahora. Identificar ventajas competitivas y comparativas. Aquí en la parte de transporte es muy importante tener claro ambos tipos de ventajas, tanto la competitiva como la comparativa. La competitiva, lo que les decía ahora, que puedo hacer diferente en la parte de transporte y que nadie más lo logre hacer. Comparativas, pues ventajas comparativas tenemos muchas y por tal motivo tenemos una gran cantidad de ofertas o de empresas oferentes del servicio de transporte, porque pues todos saben hacer o saben prestar su servicio, saben recibir la mercancía, transportarla y llevarla al punto de destino.
eso no tiene mucha ciencia. Hay que tener una administración, claro que sí, pero no me generan más ventajas más allá de esto. Y hay muchas empresas que se dedican a esto y lo hacen muy bien. Van, te reciben la mercancía, te ponen un horario, le recojo de 5 a 6 de la tarde, efectivamente de 5 a 6 de la tarde está llegando el vehículo, te recogen la mercancía, te reciben toda la información y al día siguiente sale la mercancía para despacho, para entregas. Listo. ¿Y qué más se puede hacer? ¿Dónde está entonces la ventaja competitiva? ¿Qué es lo diferente que puede hacer esta empresa, este operador que me está ofreciendo el servicio, para yo ser diferente en el mercado? Porque si no, entonces nos enfocamos en la ventaja comparativa y quien me preste el servicio, que es el mismo, más económico, con ese me voy. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo final? Pregunto. ¿Sí? ¿A qué costo final? Porque entonces, ¿dónde está la imagen de la empresa? ¿En qué condiciones está llegando la mercancía? Si está llegando en los tiempos establecidos o no está llegando en los tiempos establecidos. ¿Qué conocimiento tiene la empresa de mi negocio? ¿Qué retorno de información me están entregando? ¿Sí? Recuerden los flujos y contraflujos logísticos. ¿Me están permitiendo tener logística inversa? ¿No me lo están permitiendo? Todo esto es lo que debemos ir identificando y trataremos de identificar en el desarrollo del módulo. Conocer normatividad, documentos aplicados a la gestión de los transportes, como estos documentos de transporte que les decía, sobre todo en la parte de la movilización internacional de mercancías. Inquietudes, dudas, preguntas hasta el momento, muchachos. No, profe, creo yo que pues hasta el momento lo que ha venido ahí desarrollando está bastante claro pues de una u otra manera, pues o a manera personal, va generando pues como más expectativa y de pronto querer ir como avanzando más en el módulo, como para ir teniendo más claro pues todos estos conceptos que nos está planteando en este momento. Listo, muchachos. Bueno, qué bueno que queda claro la idea e intención que tiene este módulo y que tenemos pues desde el punto de vista del tutor para entregarles a ustedes. Como les decía hace un momento, la ventaja que tenemos aquí es que, bueno, uno, que ya nos conocemos de módulos anteriores, entonces hay mucha más facilidad y conocimiento de pronto de lo que ustedes ya han manejado. Y lo otro es que podemos desarrollar de buena forma también esto porque la experiencia que ustedes tienen desde el punto de vista logístico pues nos ayuda un poco en esa parte. Vamos entonces a revisar esta ya nuestra parte introductoria. Aquí ya hemos abarcado todo lo que teníamos planteado para entregarles el día de hoy. Solamente nos queda pendiente lo del documento definitivo de la concertación académica, que ustedes terminen de hacer sus presentaciones. Quien haya faltado por los aportes en el foro de consultas lo puede hacer. Y vamos entonces a desarrollar la parte introductoria de nuestro módulo, no sin antes informarles que va a quedar ya de entrada. Tenemos aquí nuestro primer foro. Ustedes no lo ven todavía en su plataforma. Una vez terminemos la sesión les queda habilitado un primer foro donde encontrarán un artículo. De pronto ya algunos de ustedes lo hayan podido leer previamente. Si ya lo hicieron, pues aquí hacen una relectura. Es tomado de de una de las plataformas que más utilizamos y que yo acostumbro utilizar, que es la revista de logística. Y está enfocado en todo el tema de movilidad empresarial al servicio de transporte de carga. Y allí pues van a hacer una lectura, ya saben más o menos cuál es el enfoque de los artículos que yo manejo, y pues que no son complejos ni son muy largos. Y la pregunta que vamos a desarrollar allí, allí van a encontrar, en el artículo, van a encontrar 3 aspectos que allí mencionan para asegurar la movilidad empresarial. Estamos hablando desde el punto de vista del transporte. Cuando hablamos de movilidad empresarial es movilizar mi empresa. Y cuando hablamos de movilizar mi empresa es la imagen de la empresa. ¿Sí? Porque mi empresa está ubicada en cierto punto, ¿no es cierto? Allá tengo el centro de distribución o la parte productiva y demás. Pero cuando hablamos de la movilidad empresarial es porque ya estamos utilizando la logística de transporte.
Y por eso les hablaba ahora y les reiteraba tanto el tema de la imagen, porque es que es mi empresa la que se está moviendo allí. Yo estoy entregando la imagen de mi empresa. Entonces allí vamos a encontrar unos aspectos, 3 aspectos que mencionan sobre movilidad empresarial, sobre la implementación de la tecnología que algunos de ustedes hablaban allí, que hace falta todavía implementar la parte de tecnología. Ya se ha hecho mucho, ya se ha avanzado muchísimo en eso, en la implementación de tecnologías importantes para el desarrollo de la logística de transporte, el tema de GPS, el tema de la posibilidad de ver las guías digitalizadas, de hacer los rastreos, bueno, cantidad de funciones adicionales, ¿no es cierto? Casi que tener la información en tiempo real, en fin, varias cosas que se han implementado y que hay otras más por implementarse. Y entonces, además de esos aspectos que se mencionan allí, se les solicita qué otros aspectos consideran ustedes que pueden aportar a esa coordinación de transporte, ¿sí? Que ustedes de pronto ya conozcan y que hayan implementado en sus empresas, es posible, o que ustedes consideren desde su conocimiento que han podido identificar esta parte, este aspecto adicional, además allá de la tecnología y de otras consideraciones, esto también se puede implementar o ya se está implementando, pero el artículo no lo nombra. Ese es el desarrollo del foro que esperamos que se entregue. Recuerden que la idea es generar argumentos propios, que no se genere allí el copy y pegue de Internet. Lo pueden hacer, ustedes saben que lo pueden hacer, es una herramienta que tenemos, pero si lo hacen, referencien de dónde están tomando la información y hagan su argumento, hagan su aporte. Estoy de acuerdo con esto que indica la revista Transporte Pesado, porque, listo, perfecto, es completamente aceptable, pero lo que no es aceptable es que copien y peguen una parte textual que encontraron por allá en Internet sin generar algún argumento propio. Recuerden que esa es siempre la sugerencia que se realiza para este tipo de actividades. Entonces, muchachos, les quería informar eso para que tengan en cuenta que una vez finalizada la sesión, va a quedar establecida esa actividad allí con espacio de entrega hasta el próximo 14 de octubre. Muy buen espacio de entrega para que ustedes desarrollen la actividad. Vamos entonces ahora a tocar algunos temas de módulo. Vamos a validar un poco lo que es el módulo de coordinación de transportes. ¿Me confirman si lo estamos viendo ahí, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a hacer aquí una pequeña introducción a lo que es el módulo de transportes. Ya hablamos del objetivo como tal, objetivo general y objetivos específicos, ya hablamos de ellos. Vamos a identificar entonces qué vamos a trabajar aquí en las diferentes unidades. Tenemos entonces en la primera unidad, que es la que vamos a comenzar a desarrollar, vamos a hablar de toda la logística de transporte, la importancia económica para los países, para las regiones, qué actividades hay relacionadas allí con esta logística de transporte y que obviamente son actividades que están sujetas a la gestión, a la administración, a la optimización, a la eficiencia para una buena entrega de la logística de transporte. Segunda unidad la vamos a enfocar hacia los tipos y modos de transporte. Tercera unidad, beneficios y ventajas del transporte multimodal. Vuelvo y lo repito, muy poco utilizado para mi pensar, muy poco utilizado en Colombia. Ya se viene utilizando mucho, pero falta más. Y en la cuarta unidad, los documentos contractuales, tratar de identificar un poco esos documentos contractuales que se necesitan y se requieren para el transporte de mercancías, sobre todo enfocado allí en la distribución física internacional. Eso es lo que esperamos desarrollar entonces en el transcurso de estas 8 sesiones. Aquí, como siempre, hablamos de una pequeña prueba que muy seguramente ustedes aquí van a identificar fácilmente. Contexto de la pregunta. La logística de transporte en su dinamismo es flexible.
a las necesidades del mercado. Recuerde que cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de la fácil adaptación de lo que requiere el mercado de este proceso, en este caso el transporte. La idea es que siempre la logística de transporte se adapte a los requerimientos del mercado, porque el mercado es constantemente cambiante. Miren la situación actual. Las empresas de transporte tuvieron que replantear toda su operación para cumplir con las necesidades del mercado. Ya el mercado se volvió o pasó de ser de pronto de mucha carga masiva a mayor volumen en paqueteo. ¿Por qué? Por el incremento de el e-commerce en este tiempo de confinamiento obligatorio y luego de confinamiento selectivo en el que estamos, pero entonces se generó un cambio en la percepción logística por un caso puntual que generó que el mercado cambiara un poco esa necesidad. Y allí entonces esa logística de transporte tuvo que demostrar su flexibilidad y adaptarse a lo que estamos viviendo actualmente. Eso es uno de los enfoques que tenemos allí en la parte de la logística de transporte. La flexibilidad de ofrecer soluciones logísticas y las convierte en ventajas competitivas, más que ventajas comparativas. Porque, ok, volvemos al mismo punto de ahora, ventajas competitivas y comparativas, listo. Todas las empresas de transporte se dieron cuenta que tenían que modificar un poco su estrategia desde el punto de vista logístico, los servicios entregados y demás. Listo, todas identificaron eso, hicieron sus modificaciones. Lograron ventajas competitivas en su momento, pero ahora en este punto todas estarían en ventajas comparativas porque ya están haciendo todas lo mismo. Ahora, identifiquemos entonces quién nos presta realmente o quién nos entrega realmente ventajas competitivas para nuestro negocio, para nuestra empresa. Allí es donde está la diferencia, ¿sí? Además de esa buena entrega de mercancía, conocimiento del producto y demás, conocimiento de los clientes, ¿qué más me puede ofrecer? ¿Qué más me entrega usted a mí en la parte de transporte, a mí como empresa? Esas son las preguntas que tenemos que comenzar a realizar al momento de estar gestionando el transporte. La pregunta que nos plantean aquí, una de las siguientes actividades no está relacionada con la gestión de transporte dentro de la cadena de suministros. Está muy sencillo. Entonces dice, ¿cuál de estas opciones de respuesta no está relacionada? Ojo, no está relacionada con la gestión de transporte. Tenemos planeación, ejecución y control de rutas. Análisis de la carga a transportar. Revisión de las llantas y el estado mecánico de los vehículos. Análisis de las proyecciones de ventas. ¿Cuál de estas actividades no está relacionada con la gestión de transporte, muchachos? ¿Qué me dicen? Profe, pues no sé, Señor. en mi concepto, no sé, pues de pronto qué tan alejado esté, pero creía yo que el tema de análisis de proyección de ventas, porque finalmente, pues, es otra área, pues, aparte, pues no da parte del todo, pero sí no es tan enfocada como al tema del transporte como tal. Entonces, creía yo que sería el tema de las ventas. Análisis y proyección de ventas, nos dice Jonathan. ¿Quién más nos aporta allí? ¿O están de acuerdo con Jonathan? ¿Comparten la observación que nos hace el compañero? Profe, pues yo Señor. creo, o sea, yo también estoy de acuerdo con la respuesta de Jonathan, porque pues si validamos las otras opciones, todas tienen que ver con el tema netamente de la logística y el transporte, porque pues obviamente una empresa de transporte pues obviamente también tiene que proyectarse y buscar sus clientes, pero pues yo diría que se debe enfocar más en soluciones logísticas. Ya todo lo que es temas de proyecciones de ventas y eso, pues es más como del sector industrial y el mercadeo, pues creo yo. Listo, ya vamos a analizar esas respuestas, muchachos. ¿Alguien más quiere aportar allí? Sí, profe, yo también me voy con esa misma
análisis de las proyecciones de ventas. Ok. Listo, muchachos. Entonces, analizando, ¿quién más nos iba a hablar, perdón? Profe, Daniel. no, pues la verdad de pronto quería pensar, poner un punto de opinión un poquito diferente, ya que pues para mí el análisis de la proyección de ventas es algo importante, porque pues ya mirándolo desde el punto de vista, no sé, de un centro de distribución, es importante esa proyección de ventas para yo saber cuántas unidades tengo que mover para los puntos de venta. Entonces, en cierta manera, si hay pues no sé, digamos, una promoción, pues eso genera de que yo tenga que tener una mayor producción y operativa, tanto operativa como en transportes, para poder cumplir con el justo a tiempo de mi mercancía, ¿verdad? Entonces diría que como que la revisión de las llantas estaría dentro del protocolo de sí del transporte y el transportador. Entonces, pues esa es como mi opinión, profe. Listo, perfecto y completamente válida, Daniel. Y qué bueno que haces esa observación, porque ¿qué podemos analizar entonces aquí? Desde el punto de vista donde lo hablan los compañeros inicialmente, relacionado con el análisis de las proyecciones de ventas, ojo con esta parte, ojo con lo que nos dice aquí, análisis de las proyecciones de ventas. El análisis de esas proyecciones de ventas difiere un poco de lo que es la gestión del transporte como tal, porque quienes analizan esas proyecciones, determinan presupuestos y demás, sería el área comercial, el área de mercadeo y demás, que obviamente deben de estar enfocadas en la misma estrategia de la empresa y que la misma estrategia de la empresa debe tener incluido la parte de la gestión de transporte en todo esto que están proyectando y analizando. Pero no es una función directa o una actividad directa relacionada con la gestión de transporte. Pero sí es relevante, como nos dice Daniel, o sea, en la parte de la gestión de transporte no se van a sentar a analizar las proyecciones de ventas, ni a decir, bueno, entonces este mes vendimos 100 unidades, para el siguiente mes vamos a vender el 20% más, 120. No, eso no lo hacen en la gestión de transporte. En la gestión de transporte reciben esa información ya establecida, esa proyección ya lista, como nos decía Daniel, y ahí sí, yo en la gestión de transporte identifico qué herramientas necesito para entonces planear y ejecutar el control de rutas, para analizar qué tanta carga entonces voy a transportar según esas proyecciones. Lo que nos decía Daniel, pero es que se viene una promoción para el siguiente mes, unos amarres, me van a hacer unos cambios en el sistema de empaque y embalajes que hablábamos en el módulo anterior. Entonces ya el producto que venía normalmente por 48 unidades, resulta que ya no va a ser una caja de 48 unidades, sino que es una caja de 12 amarres, por ejemplo. Entonces allí se me vuelve un tema de masificación de mercancías o de unidades, donde me van a requerir a mí más herramientas como vehículos o más personas o más montacargas, en fin, para desarrollar mi gestión de transporte. La revisión de las llantas, aportando un poco o adhiriendo un poco a lo que dice Daniel, pues es algo obvio dentro de la gestión de transporte, revisión de las llantas y el estado mecánico de los vehículos, pero también es una responsabilidad dentro de esa gestión de transporte, porque puede ser muy obvio, sí, es que si tengo vehículos, pues tengo que hacer las revisiones, pero ojo muchachos, a veces en la gestión de transporte encontramos empresas que poca atención le ponen a esto. Y si vamos y solicitamos, hacemos una auditoría en toda la parte de la gestión de transporte y solicitamos, muéstrame el plan de mantenimientos y el plan de revisiones de los vehículos, no la revisión técnico-mecánica que hacemos cada año, porque pues eso es un tema obligatorio que por ley lo tenemos que hacer, entonces pues se sabe que tiene que haber un cumplimiento. Pero no, internamente usted como gestor de transporte, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su programa de verificación? Y no solamente del estado de los vehículos, el estado de los conductores. Ojo, el estado de los conductores es también de salud, el tema de visión, reflejos, oído, todo eso es importante y hace parte de la gestión de transporte. Entonces, identifiquémoslo bien, tengámoslo ahí presente y para dar respuesta a esta pregunta, pues sería
como nos decían los compañeros inicialmente, el análisis de la proyección de ventas, la que no está relacionada directamente, pero como nos complementó Daniel, ojo, sí es importante que yo conozca esas proyecciones, que me las hagan saber, porque yo como gestor de transporte debo prepararme para cumplir con esas proyecciones. Si el área comercial, el área de mercadeo, entonces determina que el próximo mes ya no se van a movilizar las 1000 unidades que siempre movilizamos mes a mes, sino que se tiene proyectado un evento, un lanzamiento especial o un nuevo producto inclusive, que viene con una nueva configuración de empaques y embalajes y demás. Y yo desde el punto de vista de la gestión de transporte desconozco toda esa información, pues ¿cómo voy a poder planear y ejecutar toda mi gestión? ¿Cómo voy a identificar el control de rutas? ¿O es que estamos atacando un nuevo mercado? Imagínense esa situación. Estamos atacando un nuevo mercado, entonces necesitamos, por tal motivo, unas herramientas diferentes, vehículos especializados para entregarle el producto, y no lo conocemos. No estamos encargados de hacer ese análisis de proyecciones, pero sí debemos recibir la información y analizar qué vamos a hacer con la misma. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro esa parte? Muy bien por los aportes ahí de ustedes mismos. ¿Vamos claros ahí? Claro, profe. Listo, perfecto. Listo, allí me están contestando también en el chat. Muchas gracias. Vamos a manejar estos tres conceptos o este concepto de la logística de transportes, y con esto finalizamos nuestra sesión del día de hoy, que sería como nuestro primer punto a desarrollar del módulo, ya aparte pues de la pequeña consulta que hicimos y que generamos ya un entendimiento de hasta dónde puede entregar una respuesta positiva a la gestión de transportes. La logística de transportes, entonces, la podemos considerar, y aquí con el aporte que se toma del especialista Juan Pablo Torres, nos dice: es la estrategia operacional utilizada por las organizaciones para movilizar sus mercancías desde los sectores productivos hacia los diferentes entornos del mercado. Ya vamos a analizar eso. Ofrece ventajas competitivas y comparativas a la organización, lo cual demuestra su importancia económica. Y además cumple una serie de actividades que generan valor a la cadena de suministros. Ahora identifiquemos cada una de ellas. Se dice entonces que la logística de transportes es una estrategia operacional. ¿Cómo podemos hacer una relación de esto, de esa estrategia operacional, para cumplir con lo que ya sabemos que cumple el transporte? Movilizar las mercancías desde un punto A un punto B. Llámese sector productivo hacia el consumidor final. Llámese entre sectores productivos, porque no solamente tiene que ser siempre desde el sector productivo hacia al consumidor final. No, entre entornos productivos también hay transportes. Empresas productivas que entregan productos para hacer otros productos finales. Allí también lo tenemos. O empresas que manejan solamente producto terminado, ningún sector productivo. Productos terminados, como el caso de los centros de distribución que tienen productos ya terminados y les llevan a otros distribuidores más pequeños o a las tiendas satélite, como lo quieran ver. Entonces, ¿qué estrategia operacional, o cuando nos hablan de estrategia operacional, de qué nos estarían hablando allí, más allá de movilizar las mercancías de un punto A a un punto B? Los corché, muchachos. Profe, sí. Bueno, ya les iba a decir que sí, era que estaba muy bueno el partido de Argentina, pero están en el medio tiempo, entonces no están distraídos en este momento. A ver, muchachos, recordemos que, como les decía ahora, más allá de que entreguemos el producto o movilicemos la mercancía de un punto A a un punto B,
está el tema de toda la operación del transporte. Y cuando hablo de toda la operación de transporte, es todo lo que interviene. Y recuerden el módulo pasado, empaques y embalajes. El yo tener clara la estrategia operacional desde el punto de vista incluso de los empaques y embalajes, ya me va determinando a mí hacia dónde es mi estrategia de transportes. Es que yo utilizo unitarización de carga, yo solamente manejo paletización de mercancía, listo. Ya sé hacia dónde debo de configurar mi operación de transporte. ¿Qué tipo de vehículos? No puedo entonces utilizar vehículos, por ejemplo, turbos con furgones pequeños. No, tengo que conseguir turbos con furgones grandes, que me transporten por lo menos 6 o 7 estivas para optimizar transporte. Listo, si me ofrecen un operador de transporte, turbos con furgón corto, no me sirve. Lo tengo que descartar. Ahí ya comienzo a hablar de estrategia. Elementos importantes y determinantes para hacer lo que me dicen allí, movilizar la mercancía desde un sector hacia otro sector o entre los mismos sectores. Vamos identificando ese tipo de cosas. Apenas estamos aquí comenzando a desarrollar este entorno. El segundo punto, pues ya lo habíamos hablado hace un momento. Ofrecer ventajas competitivas y comparativas. Listo. Las empresas entonces generalmente se quedan ofreciendo las ventajas comparativas. ¿Y cuál es el argumento? Tarifa. Y eso lo encontramos y siempre lo vamos a encontrar. Y no solamente en el sector transporte. ¿Sí? Que me ofrece a mi almacenamiento, lo mismo. ¿Qué hacen? Almacenar. ¿Qué me ofrecen? Pues tarifas más económicas por metro cuadrado o por metro cúbico. Bueno, o condiciones especiales de almacenamiento. Pero ¿qué más me ofrece? Me ofrece una administración de inventario, me ofrece un sistema, me ofrece un software, me ofrece la posibilidad de desarrollar más y mejores rotaciones. Allí en el transporte también tengo que identificar eso, más ventajas competitivas que comparativas. Y cumplir con una serie de actividades que generen valor. Y allí esas actividades de generación de valor son las que hacen relevante al operador de transporte. Porque no solamente transporta la mercancía, sino que se involucra en el negocio y comienza a conocerlo. Y entonces ya no solamente me entrega la mercancía, sino que me trae la información que aportó el consumidor. Me entrega información importante, me entrega información relevante. Incluso me dice, ve, la competencia está haciendo esto. ¿Sí? No puntualmente qué está haciendo y cómo lo está haciendo, pero dan algunas pistas que me pueden ayudar a mí a ser un poco más competitivo. Vamos a dejar hasta ahí, muchachos. Nos rindió bastante el día de hoy, por obvias razones también, como lo hablábamos al principio de la sesión, ya el conocimiento previo con todos y el conocimiento de la dinámica de esta metodología, pues nos permite avanzar un poco más rápido. Vamos a dejar hasta allí. Iniciaremos nuestra próxima sesión con el resto de tema introductorio. Y la idea entonces, muchachos, es que puedan desarrollar el foro que va a quedar habilitado en unos minutos. Y también les informaré, como es costumbre, cuando quede también en unos minutos más, el video debidamente montado en plataforma. ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Pregunta? ¿Duda adicional? No, profe. No, Todo profe. muy claro. Muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, quedo pendiente a la colaboración de Diego. Ya en un momento también te mando el correíto, Diego, y la colaboración allí con el grupo para que lo tengamos también activo y poderles enviar información por allí también. Listo, profe, hágale, quedo atento entonces. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Que terminen de tener una buena noche, un buen resto de fin de semana y nos vemos entonces en 8 días. Gracias, profe. Listo, profe. Gracias, profe. Listo, A profe. ustedes, Buenas muchachos. noches. Igualmente, que estén muy bien.